tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. El papel de la DEA de los Estados Unidos en esta actitud totalmente intervencionista en las elecciones de nuestro país no puede escapar de la opinión, no puede ser un tema de un solo día, y así lo entiende incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde el día de ayer, incluso antier, le pidió al gobierno norteamericano que se manifestara por esta campaña lanzada desde la DEA utilizando a diferentes medios, particularmente a ProPublica de Tim Golden, para acusarlo de tener vínculos con el crimen organizado. Una acusación sin ningún tipo de sustento, como ha quedado más que claro, incluso reconocido por el propio Departamento de Estado y la propia DEA, pero que fue utilizado por los enemigos políticos del primer mandatario, de la candidata Claudia Sheinbaum y en general de lo que se conoce como la Cuarta Transformación, para explotarlo hasta la saciedad. Incluso hoy por hoy continúan las columnas, continúan los programas especiales de personajes como Carlos Loret de Mola, que insiste en este discurso, en esta línea informativa, que insistimos, no se sustenta, está más que claro. Son supuestos, son opiniones, son sospechas, pero nada más. Es así de sencillo. No hay un equilibrio en el análisis, no hay un equilibrio en la información, no hay un equilibrio en la opinión. Simple y llanamente se saca de contexto incluso muchas de las situaciones para tratar de justificar un argumento. Y hace bien el presidente de la República, por supuesto, en demandar que el gobierno norteamericano dé una explicación, aun y cuando, insisto, ellos han de considerar que ya lo hicieron. Ha habido entrevistas muy interesantes, como el caso de Mike Vigil, él es exdirector de operaciones de la DEA, un hombre con el cual yo he tenido la oportunidad de platicar en diversas ocasiones. Hay puntos de vista que no coincido con él, sobre todo en el papel de la DEA como agencia. Obviamente él tiene una visión pues más institucional de la misma, pero da una declaración que en este contexto sirve por la información dura, la información comprobable. Incluso él dice, el presidente Barack Obama pidió detener esta investigación por el riesgo que generaría en la relación con México. Pero además, y lo dice no una, sino varias veces Mike Vigil en diferentes espacios, eh, no había pruebas sólidas, no existía absolutamente nada, fue demasiado ruido de nada, es la frase que utiliza quien era el director de operaciones de la DEA en esa época. Pero además también está la propia declaración de Tim Golden, quien dice, pues yo no quiero llegar a ningún punto con este reportaje, no es un reportaje concluyente, yo lo pongo ahí para que la gente dé su opinión. Y en este punto, por cierto, el fin de semana los invito a una entrevista buenísima que grabamos con el maestro Kurt Hartbar sobre este tema, de que tenemos de verdad que bajar del púlpito, del altar, a los periodistas norteamericanos, a las agencias de inteligencia norteamericanas, muchas veces, y lo vimos hasta con Xochitl Gálvez, con este discurso entreguista, e incluso algunos personajes cercanos a Morena. eh, Tim Golden es laureado, es Pulitzer, bueno, laureado sí es porque ha recibido premios, pero eso no te hace un gran periodista, te hace un periodista de la élite, y la élite en Estados Unidos hoy por hoy sufre, padece, como nos decía Cort, padece una severa problemática, una crisis muy profunda de credibilidad, generada principalmente por el manejo que le dan a los conflictos bélicos que encabeza Estados Unidos. Y no olvidemos que la guerra contra el narcotráfico es un conflicto bélico que encabeza Estados Unidos. Entonces, con sus honrosas excepciones, y son muy pocas, los periodistas norteamericanos siempre van a buscar defender el discurso emanado del gobierno norteamericano, porque de una u otra manera reciben financiamiento del mismo, porque de una u otra manera sus lectores, sus consumidores, son afectos a esa narrativa. ¿Cuántos reportajes realmente en todos estos años que llevamos de guerra contra el narco han salido de las grandes plumas o las plumas grandotas de los Estados Unidos? ¿Cuántos premios Pulitzer en toda esta época que llevamos de guerra contra el narco
han profundizado en las consecuencias de la guerra contra las drogas y en el intervencionismo de la misma. Muy pocos periodistas, hombres o mujeres, son una mínima cantidad, se cuentan con los dedos de la mano. Y muchos de los ganadores o ganadoras de Pulitzer no entran en ese derrotero. Entonces, sí es muy importante, y coincido yo con Kurt, y les invito, insisto, a esa entrevista, estuvo muy buena, que llegó el momento ya de aterrizar todo eso, de dejar de replicar, como lo decía el maestro Luis Espota en Casi el Paraíso, este complejo, ¿no? De que todo lo que viene de afuera es real, de que todo lo que viene de afuera es verdad. Hay que empezar a ser mucho más rigurosos con nosotros mismos y con lo que leemos y vemos, por supuesto, para tratar de entenderlo. Y eso no lo vemos, en la oposición. Yo ahorita les digo por qué. Y lo mismo pasa con la DEA. Escuchaba una entrevista de mi querido Oscar Valderas con Julio Astillero, muy cierta. Siempre se cree o se piensa que la DEA es perfecta, ¿no? Que su aparato de inteligencia es brutal. Perdón, están llenos de corruptos. No olvidemos lo que pasó con quien era el representante de la DEA en México. Lo tuvieron que sacar muy silenciosamente por sus relaciones con abogados de narcos. No olvidemos con el otro subdirector que era el asesor, y lo dijimos aquí la otra noche, de Purdue Pharma, los que generaron la crisis del fentanilo. No olvidemos lo que pasó con otros agentes que de plano abiertamente han dicho, pues si la guerra contra el narco está perdida, esto es un negocio y todos queremos disfrutar de este negocio. Es Izaguirre, ¿no? Me parece, no, ahorita me acuerdo bien de ese nombre, pero es otro de los agentes que, por cierto, mediáticamente, fíjese lo que son las cosas, mediáticamente eh, fue considerado el agente más corrupto, así lo consideraron en Estados Unidos, la prensa norteamericana, ajá, la prensa norteamericana, al agente más corrupto de la historia. Así se lo dijeron, ¿no? ¿Cómo ve? Y diferentes medios importantes, ¿no? José Irizarry, que en una declaración que me parece muy honesta de este personaje, no porque no sea un criminal, ni mucho menos, abiertamente lo dice, ¿no? O sea, pues si todos sabemos aquí todos sabemos aquí perfectamente, pero perfectamente, ajá, que la guerra está perdida. Y hay muchos agentes y directores de la DEA, ajá, que llevan a cabo acciones de este tipo. Entonces, se dan golpes de pecho la DEA, ¿no? La CIA, y muchas veces también cometen errores. ¿Por qué? Porque hacen política. Y al hacer política, sus investigaciones están sesgadas por un interés político. Así de claro. Entonces, tampoco es que sean lo más brillante que hay, ya sea porque por sus propios intereses manipulan la situación o por la propia incapacidad de las personas que tienen en su interior. Entonces, yo creo que ahí sí es importante que dejemos de enaltecer a los Pulitzers y a la DEA como tal. Está este documental maravilloso de Last Narc. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar en diferentes ocasiones con Héctor Berrelés. Él era agente especial de la DEA, fue quien estuvo investigando el caso Camarena, y también es contundente cuando dice, a Camarena lo mató la DEA, lo mató el gobierno de Estados Unidos, lo mató la CIA, y la DEA decidió quedarse callada por financiamiento. No fue el narco mexicano, no fue ni siquiera el ejército mexicano, no fue el gobierno mexicano, fue la CIA. Y lo dice un ex agente también de la DEA. Entonces, hablamos de corporaciones corruptas, hablamos de corporaciones perversas, hablamos de medios con intereses, medios, si nos vamos a los grandes medios corporativos, cuyos dueños son gente que financia campañas políticas, que financia tanques de pensamiento, los famosos think tanks, ajá, para imponer narrativas, que tienen relaciones con empresarios mexicanos, con medios mexicanos, que son de derecha, principalmente los grandes medios norteamericanos. Entonces, y que vuelvo a lo mismo, su credibilidad está por el suelo, debido a las coberturas bélicas que han hecho, y reitero, la guerra contra el narco es una cobertura totalmente, totalmente bélica, ¿no? El presidente de la República hoy nuevamente vuelve a hablar de este tema, y de manera muy, pero muy enfática,
no señala que él, de plano yendo más allá, pues no conoce ni a Mauricio Soto Caballero, al que menciona, lo he visto como unas 5 veces y no tiene ninguna relación conmigo. Entonces, dice López Obrador, es toda una invención. Estos fueron los maestros de Carlos Loret en el género de montaje. Fue lo que afirmó el presidente luego de este reportaje de Tim Golden, en donde señala que el cártel de Sinaloa presuntamente financió la campaña del tabasqueño en el 2006. Ahora, hay un detalle que quería comentar también con ustedes y que vale la pena definitivamente para poder profundizar más. Y es lo que dice Xochitl Gálvez, ¿no? A mí de verdad no me deja de sorprender la campaña de Xochitl Gálvez. ¿Por qué? Porque si ustedes me podrán decir, Jesús, pues va de traspié tras traspié, no ofrece nada nuevo, pero yo creo que cada día cae más en ese entreguismo que para mí es sumamente peligroso. Ya hablábamos del tema de la reforma eléctrica, ya hablábamos de sus declaraciones sobre el litio, porque no está hablando de una regulación del Estado, no está hablando de una protección del Estado, no está hablando de un beneficio hacia las mayorías, está hablando de un negocio de minorías. Y por eso va a Estados Unidos, para seguir ofreciendo los recursos naturales de este país. Y me llama la atención porque Xochitl Gálvez reta al presidente López Obrador a que presente una denuncia por difamación en Estados Unidos. Incluso presente ya una denuncia por difamación en los tribunales de Estados Unidos. Su gobierno ha demandado exitosamente a los fabricantes de armas en este país. Recurra a ese mismo equipo de abogados para presentar una demanda, limpie su nombre y limpie el nombre de México. Bueno, de entrada, que me disculpe la señora Xochitl Gálvez, López Obrador no tiene que limpiar ningún nombre. Si ya quedó más que claro que no hay investigación alguna, ya quedó más que claro que las pruebas no fueron suficientes, ya quedó más que claro, ajá, por parte del propio reportero que llevó este asunto, que ni siquiera es concluyente ese trabajo. El nombre de López Obrador no está manchado, señora Xochitl Gálvez. Lo que está manchado es el manejo informativo de varios periodistas de este país que lo han utilizado para defender los intereses de su alianza y del patrón de su alianza para generarle algún tipo de pérdida de voto a Claudia Sheinbaum. Yo creo que en lugar de pedirle al presidente que lleve a cabo una demanda, ajá, ¿por qué no habla usted con sus corifeos o con los jefes de esos corifeos y les pide que dejen de estar manipulando información que lo único que busca, insisto, es beneficiarla a usted? Porque además, si ha habido una persona entreguista con Estados Unidos, ha sido usted, cuando pidió que Estados Unidos no nos olvidara y estuviera pendiente del proceso electoral. Y se lo pidió usted a Ken Salazar, al embajador de Estados Unidos. Insisto, cuando usted les ofreció nuestros recursos naturales. Ni hablar de Felipe Calderón Hinojosa, que se atrevió a cuestionar a López Obrador por el tema precisamente de este reportaje. Dígame usted si eso no es no tener vergüenza. Yo ya me río porque sinceramente veo a Calderón y digo, no es posible. O sea, ahí está el cinismo y está este cuate, ¿no? O sea, de verdad es algo, bueno, ya para el propio Lito Moreno le dijo que después de las 2 de la tarde ya no tuitea bien, o sea, de verdad que es algo muy patético ya. Y perdón que caiga en la ofensa, pero yo creo que es la mejor definición que hay. No, se les cayó la censura, el tema de la censura, solamente permeó en sus seguidores y siguieron insistiendo, a tal grado que se enojaron tanto de que la novela no generó el rating que Broso le enseñó el dedo a todos. Se les cayó rápidamente también este tema de vincular a López Obrador con el narcotráfico, de tal forma, ajá, que siguen insistiendo con puros supuestos, como lo hace Carlos Loret de Mola. Porque aparte hay una lógica en todo esto. ¿Ustedes creen? eh, López Obrador representaba un riesgo para los intereses neoliberales en el 2018. Representaba realmente un problema para esos empresarios, para el gran capital, para los propios Estados Unidos. Por supuesto que López Obrador hizo, no trabajó, trabajo de cabildeo con sus gentes, personas cercanas, caso Alfonso Romo, para disipar un poco esta idea con los empresarios, con diferentes personajes de la élite económica, incluso con el propio gobierno de los Estados Unidos y la clase política de los Estados Unidos. No lo veo nada extraño ni nada malo. A final de cuentas, estaba tratando de desvirtuar declaraciones y señalamientos de sus propios enemigos políticos. Pero ¿usted cree que si López Obrador hubiera tenido esto
en realidad encima el PAN y el PRI, ya dije Estados Unidos, el PAN y el PRI, que además tenían esa información, porque según este reporte, Calderón tenía esa información y conocía esa información, ajá, no lo hubieran parado en 2018, cuando era tanta ventaja. Es así de simple. Y en este marco, en los que en cambio sí están protegiendo criminales, es importante señalarlo de manera enfática y ustedes me lo comentaron ayer, pero quería esperarme de verdad porque sabía que iba a haber algún tipo de reacción. Es lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Poder Judicial, particularmente con lo que son los jueces. El gobierno federal ha pedido juicios políticos en contra de jueces como este Pérez Dayán, por ejemplo, ¿no? Por el tema de la ley eléctrica. Ya profundizamos sobre ella ayer, pero también en contra de este juez de nombre, aquí lo tengo, permítame un segundito, Crescencio Contreras. Por cierto, también los invito a ver la entrevista que grabamos con la gran periodista Marta Olivia López en un 2x3. Hablamos de este hombre y por eso les puedo decir que vaya que es un personaje muy oscuro, que representa muy bien los intereses de todo este poder judicial, ¿no? En Tamaulipas, que desde hace mucho tiempo responde al crimen organizado y actúa, como lo dijo Ricardo Ravelo en el caso de Jalisco, a favor completamente de un narcoestado. Así de simple. Así opera el Poder Judicial en Tamaulipas y en muchas ocasiones respaldado a nivel federal, también por supuesto. Esto, amén, y hay que ser muy claros de que la Fiscalía General de la República ha hecho un papel lamentable, lamentable en este tipo de casos. Un papel que para mí no pasa, sinceramente, por una cuestión de incapacidad, sino va más bien por una cuestión de complicidad, para mí, ¿no? Y ya hemos puesto ejemplos del por qué. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Mire, un fallo judicial obviamente se dio generando polémica porque se informó en su momento que un juez había ordenado la liberación inmediata de José Alberto García Vilano, la Quena o Ciclón 19, el líder del cártel del Golfo, detenido el 18 de enero. El juzgado de Tamaulipas ordenó su liberación luego de que dijo que la Fiscalía General de la República pues tuviera solo una licencia apócrifa como indicio en contra de la Quena, hombre que estuvo en el ojo de las autoridades y de la opinión pública por su presunta relación con el secuestro de 4 estadounidenses en Matamoros. El destino legal del Ciclón 19 cambió tras la decisión de Crescencio Contreras Martínez, juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatoria en Tamaulipas. ¿Qué fue lo que argumentó este juez? Que la fiscalía cometió una serie de errores que permitieron que uno de los hombres más buscados del país lograra salir libre de prisión. Y estoy completamente en este punto de acuerdo. La fiscalía, vaya que cometió errores en la materia. Sin embargo, este señor tiene muchos muertos en el closet. Crescencio Contreras estudió la licenciatura en Derecho en el Centro Universitario de Ixtlahuaca, con fecha de titulación el 31 de enero del 2002. Llegó precisamente a Reynosa al mismo tiempo que llegó García Cabeza de Vaca, ha operado durante mucho tiempo a favor precisamente de los intereses de Francisco García Cabeza de Vaca, a quien todos sabemos era el gran padrino de Tamaulipas y controlaba a este grupo de los ciclones y tenía una relación muy cercana con el cártel del Golfo. El cártel del Golfo, que lo hemos dicho ya en diferentes oportunidades, es el cártel que defiende los intereses salinistas y panistas en Tamaulipas. Y por lo tanto, García Cabeza de Vaca era un jugador importante. Crescencio Contreras Martínez, ¿no? Es uno de los jueces que ha estado defendiendo históricamente, bueno, en este lapso, los intereses de ese grupo político criminal. Incluso Luisa María Alcalde, titular de Gobernación, anunció que lo tenían ya en la mira y que querían un juicio político en su contra. Finalmente, privó un poco de razón en toda esta discusión. ¿Por qué? Porque en Tamaulipas otro juez, un juez de control, vinculó a proceso a la Quena, ¿no? A quien se le acusa ahora de secuestro. La audiencia fue celebrada por un juez local, mientras que el imputado se conectaría por videoconferencia desde el cerezo número 1, el Altiplano, en Almoloya de Juárez, en donde está recluido. Y de acuerdo con fuentes de la Fiscalía de Tamaulipas, el juez admitió las pruebas presentadas por el Ministerio Público, determinando la vinculación a proceso de la Quena. Por lo tanto, la Fiscalía de Tamaulipas, que no cree usted que lo hizo con mucho agrado, pues ubicó a José Alberto G como un objetivo prioritario de seguridad. Pues ahí tiene usted lo que está pasando en torno a este ejemplo que viene a ser contundente. ¿Quiénes son los que realmente están protegiendo criminales? ¿Qué intereses representan?
qué vínculos políticos tienen, qué vínculos partidistas, con quiénes han tenido relaciones. Y fíjese, ya para acabar y agradeciéndole, por supuesto, el favor de su atención, eh, damos una nota más simplemente para darnos cuenta de la enorme hipocresía. Usted recuerda a Vicente Zambada, quien en su momento fue señalado como uno de los grandes narcos del país, el cerebro financiero, el intelectual detrás del cártel de Sinaloa, el heredero de las proezas y grandezas de su padre Ismael el Mayo Zambada. Bueno, Vicente Zambada, usted sabe que fue detenido, ¿no? Por la DEA precisamente, y Vicente Zambada incluso dio una declaración que muchos medios trataron de minimizar, entre ellos los Pulitzer, por supuesto, ¿no? En donde dijo que pues, el cártel de Sinaloa trabajaba para la DEA. Por supuesto que todo el mundo dijo, ¿cómo le creen a un criminal? ¿Y por qué no? O sea, eso es lo que una vez me decía muy bien Osvaldo Zavala. ¿Por qué no vas a creer lo que declara un criminal si lo justifica, si lo argumenta y si te da elementos reales de lo que está pasando? ¿Por qué no lo vas a creer? Y no porque sea menos culpable el criminal, no, ¿eh? No por eso. Pero es parte de dejar de creer que del otro lado está puro personaje limpio, honorable, que no ha hecho nada malo y que son los buenos, ¿no? En esta guerra, que perdón, en esta guerra la DEA y las agencias norteamericanas no son para nada, pero para nada los buenos, son incluso los malos de toda esta tragedia. Bueno, pues Vicente Zambada, quien estuvo un tiempo en la cárcel, que fue factor en los juicios en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, por ejemplo, pues ya lo vieron paseándose en Washington. Ese narcotraficante que Estados Unidos ubicaba como una pesadilla, como generador de tantas muertes, como el que estaba penetrando sus fronteras, como el que había ideado toda una estructura de lavado de dinero, ese enorme monstruo al que había que controlar, encerrar, impedir que siguiera adelante, se estaba paseando en los Estados Unidos. Tomó un vuelo hacia un destino estadounidense. El destino, ¿sabe cuál era? Miami. Si les gustó el video, como siempre, por supuesto, denle pulgar arriba, ya lo saben, compártanlo, nos ayuda muchísimo, suscríbanse, denle a la campanita y también, si está en sus posibilidades, échenos el super chat, échenos el super gracias, que nos ayuda muchísimo. Yo por lo pronto les agradezco el favor de su atención y nos vemos por la noche. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.